no podré darla esa fecha porque estaré en Roma de Obolente. Y entonces la trasladaremos al viernes 19. La adelantaremos un poco, de modo que así queda menos distante de esta, de modo que tomen nota el viernes 19, porque el 23 estaré en Roma. Hoy vamos a hablar del periodo que va de la transición entre la monarquía y la república. Recuerden ustedes, hace ya tiempo, por las vacaciones nos han interrumpido, que habíamos hablado de la dictadura y de cómo empezó a generarse un cierto malestar, una cierta resistencia a la dictadura de Primo de Rivera. En definitiva, es un problema curioso, es un fenómeno que hay que explicar. En definitiva, por lo pronto la dictadura no duró tanto como parece. Es curioso, yo tengo una impresión muy curiosa respecto de la vivencia del tiempo. Hay tiempos que parecen muy largos. A los españoles les pareció que Primo de Rivera se eternizaba en ese poder, en definitiva arbitrario, no legal. Fueron 6 años, muy poco más de 6 años. Cuando se habla de la República, duró 5 años. Desde abril del 31 a julio del 36, luego viene la guerra, que es algo ya completamente distinto. Es decir, muy poco tiempo. Si ustedes piensan, por ejemplo, que desde el establecimiento de la monarquía en España van 20 años, y nos parece no mucho tiempo, parece más bien un tiempo breve. Es curioso cómo los tiempos se viven con una impresión que no tiene demasiado que ver con la longitud efectiva. Por otra parte, recuerden ustedes que les advertía que la dictadura suscitó bastante aprobación. Pareció una medida, evidentemente, que suponía una cierta ilegalidad, sobre todo cuando no se convocaron elecciones en el plazo fijado por la Constitución. Pero había malestar, había por una parte desprestigio, descontento del parlamentarismo y de los partidos políticos, había una inquietud muy grande, naturalmente, por el terrorismo, sobre todo en Barcelona, y por los movimientos separatistas, o poco menos, que también existían y que producían mucho malestar. Es decir, en cierto modo hubo una actitud, si no de aprobación general, de una parcial justificación. Y luego, además, hubo una serie considerable de aciertos y de éxitos. Ustedes saben, por ejemplo, que en los años de la dictadura de Primo de Rivera se acabó la guerra de Marruecos, que era una absoluta pesadilla. Evidentemente se eliminó, no siempre por procedimientos aceptables, el terrorismo. Hubo una prosperidad económica muy considerable. Se hicieron, por ejemplo, unas carreteras excelentes que duraron hasta la guerra en que fueron destruidas, como es natural. Hubo, por ejemplo, se estableció el teléfono automático, muy eficaz y muy barato. Creo que les recordé que costaba 37,50 al mes y se podía llamar todo lo que se quisiera dentro de Madrid, sin más, ¿no? Todas las conversaciones, cuantas fueran y lo largas que fueran. Se podía usar indefinidamente el teléfono por 37,50 al mes, 37,50 de entonces, pero en fin, no era mucho dinero. Y hubo incluso otro tipo de aciertos. Bueno, hubo el famoso vuelo del Plus Ultra de Palos a Buenos Aires, que fue una proeza de aviación y que además se acogió con entusiasmo. Hubo el viaje de 3 aviones de Madrid a Manila, la exposición internacional de Barcelona, la exposición de Sevilla, que fueron grandes éxitos. Es curioso que estos éxitos se exhibieron un poco, se blasonó en cierto modo de ellos, lo que produjo irritación también. Pero estaban allí los éxitos.
Hubo, por otra parte, una serie de errores y de torpezas, evidentemente. Había mal estilo, había una injustificación, una ruptura de la legalidad indiscutible. Había arbitrariedades no violentas, pero arbitrariedades. Se cometieron multitud de torpezas. Eh, en el trato, por ejemplo, dentro del ejército hubo un conflicto muy grave de Primo de Rivera con los artilleros. Hubo mucho malestar por intervenciones en la universidad, con los medios intelectuales, con los estudiantes, que se pusieron en actitud de resuelta oposición. Había, no sé, a veces irritaban las notas oficiosas que publicaban los periódicos Primo de Rivera y que no tenían muy buen estilo, muchas veces. Es decir, yo recuerdo, porque yo lo vi desde unos balcones del Banco Español de Crédito en la Castellana, hubo un fantástico desfile de alcaldes, una manifestación de alcaldes de toda España, que resultó bastante grotesco, en definitiva. Es decir, había cosas que producían mal efecto. Cuando Primo de Rivera suspendió el directorio militar, que era puramente militar y que tenía un carácter muy provisional, y nombró un gobierno civil con un aire evidentemente de normalidad que no existía, y cuando, en vez de convocar elecciones, nombró, no por elección, sino por nombramiento, una Asamblea Nacional, que era una especie de suplantación de la función de las Cortes, todo esto producía mucho malestar. Y yo creo que se podría decir que la dictadura tuvo una acumulación de pecados veniales. Nada era muy grave realmente. No pasó nada demasiado grave, no cometió ningún tipo de atrocidades ni de violencias. Pero hubo una acumulación de errores, de torpezas, de malos estilos que eclipsaron su eficacia. En algunos aspectos fue sumamente eficaz y sus aciertos indiscutibles. Y se fue produciendo un estado de espíritu de irritación. Yo era muy pequeño, pero lo recuerdo admirablemente bien. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Ese malestar, esa actitud que se fue generalizando en gran parte porque figuras que eran brillantes o figuras políticas del régimen normal, parlamentario, que habían sido relegadas, marginadas, oscurecidas, a veces calumniadas, tenían una irritación que fue creciendo, que fue aumentando. Y esto creó un estado de espíritu de hostilidad a Primo de Rivera y a su gobierno, que envolvió al rey y a la monarquía. Evidentemente el rey había aceptado, se ha discutido mucho y ahora se sigue discutiendo si él tuvo cierta participación en el advenimiento de la dictadura o si simplemente la aceptó, se resignó a ella, que quizás es lo más probable, pero en fin, esto no está muy claro. Pero en todo caso lo aceptó, en todo caso aceptó el que se gobernara sin cortes, sin convocar elecciones, con una evidente violación de la Constitución que había regido desde 1876 hasta 1923, lo cual evidentemente ponía a la monarquía en una situación mala, en una situación evidentemente no aceptable. Pero evidentemente la hostilidad se fue condensando y envolvió, repito, a la monarquía, en gran parte. Y entonces se produjo un estado de espíritu que es sumamente peligroso cuando se produce en una sociedad, que es cuando la gente quiere quitarse de en medio algo. Y esto ya se llegó a producir un movimiento que se fue generalizando, que abarcó a medios que tenían mucha influencia en la opinión del país. Hubo una especie de condensación que, vistas las cosas a distancia, parece exagerada. Es decir, si uno piensa, bueno, el balance de la dictadura, pues evidentemente, partiendo de su evidente ilegalidad y de la ruptura del orden constitucional, que esto era absolutamente indiscutible,
y de la arbitrariedad y de los abusos de poder y del mal estilo y de todo lo que se quiera. Pero nada era demasiado grave. No pasaron las cosas que habían pasado en otros tiempos y que han pasado después, no digamos incomparables en todos sentidos. Y por tanto, esa irritación, esa hostilidad profunda, hoy hace una impresión de exageración. Es decir, parece que fue una reacción desproporcionada a los evidentes motivos de malestar, a los desaciertos, errores y culpas de este tipo, de este gobierno. Y sobre todo, lo que parece más dudoso es que no se tratara solamente de la dictadura. La dictadura no fue muy tenaz porque Primo de Rivera hizo a comienzos del año 30 una consulta a los generales, a los capitanes generales, que no estaban contentos ya y que no estaban satisfechos de su gestión, y presentó su dimisión al rey, el cual aceptó, naturalmente. Es decir, que tampoco tuvo un apego al poder excesivo, ni mucho tiempo, y a las primeras muestras de falta de apoyo, sobre todo militar, que es naturalmente de donde había recibido el impulso, donde se había sostenido, inmediatamente renunció al poder, se marchó a París, donde murió muy poco después, muy modestamente. Entonces, este periodo anormal, ilegal, todo lo que se quiera, uno piensa que se hubiera podido liquidar sin alterar la estructura milenaria de España. España había sido una monarquía siempre, en toda su historia conocida, salvo el periodo cortísimo desde entre la Revolución de 1868 y la Restauración de 1876-75. Esto se hubiera podido quizá liquidar sin poner en cuestión la totalidad de la estructura española. Hay que advertir que también los partidarios de la monarquía lo hicieron bastante mal. La verdad, ni tuvieron mucha decisión, ni tuvieron demasiado interés en arreglar las cosas. Las cosas hay que reconocerlas en su totalidad. Es evidente que la única salida normal hubiera sido convocar unas Cortes Constituyentes. La Constitución había sido violada, había estado interrumpida durante 6 años. Evidentemente, esto no podía ser. Unas Cortes Constituyentes hubieran puesto en cuestión la monarquía misma. Evidentemente. Es evidente que unas elecciones hechas con propósito de hacer una nueva Constitución hubieran podido llevar consigo el rechazo de la monarquía. Pero no es probable que hubiera sido. Lo probable es que, no sé, la larguísima tradición, la inercia, la estimación de la institución que se había tenido y que estaba muy viva. No olviden ustedes, por ejemplo, que Alfonso XIII, que había nacido rey, nació después de la muerte de Alfonso XII, unos meses después, había sido acogido con un especial fervor, con una simpatía general, que había ido perdiendo, se había ido enajenando, pero quedaba bastante de ello. Es decir, lo probable, naturalmente los futuribles no se puede saber, pero es muy probable que la monarquía hubiera superado esa grave crisis que la afectaba y hubiera continuado. No quiso, no se planteó la cuestión, no se trató de afrontar el problema. Se trató de trampear, se trató de, pasar de un gobierno a otro gobierno que tampoco era legítimo. Al final, como saben ustedes, se hicieron unas elecciones municipales, las famosas del 12 de abril del año 31, que naturalmente primero no eran el instrumento adecuado para sanear una situación política muy defectuosa. Por otra parte, se les dio un sentido político, que fue naturalmente el que determinó el derrumbamiento de la monarquía. Como ven ustedes,
Es muy fácil ahora ver las cosas así a los tantos años, pero en fin, yo estaba entonces en el Instituto de Cardenal Cisneros, aquí muy cerca, estudiando el bachillerato. Pero me acuerdo de todo eso, lo tengo muy presente como si lo hubiera, vamos, iba a decir como si lo hubiera vivido, no es que lo viví como es natural, desde mi insignificancia, pero evidentemente lo tengo todo presente y recuerdo muy claramente todo aquello y el ambiente que existía, el espíritu que dominaba. Pero uno piensa si la decisión de cambiar de régimen, de rechazar la monarquía, de sustituirla por la república, esto se justificaba. Esta es la cuestión. Es decir, se había producido una opinión contra la monarquía, más que republicana, contra la monarquía. Es muy peligroso el regirse por impulsos negativos. Recuerdan ustedes, hablamos de esto en otra de las lecciones, hablamos de que existía un cierto republicanismo tradicional desde el siglo XIX, desde 1860 y tantos, 70, especialmente en las ciudades importantes, en las grandes ciudades. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en otras ciudades, había siempre unos focos bastante apreciables de republicanismo que tenía un origen mixto, un origen complejo. En parte era por una cierta admiración por Francia. Francia había destronado en el año 1870 a Napoleón III, el imperio, había establecido la Tercera República, tenía una tradición republicana de épocas anteriores, desde la Revolución Francesa hasta el 48. Este era un factor. Por otra parte, había penetrado la idea de que la república era lo moderno. Piensen ustedes que Europa estaba llena de monarquías, es decir, casi todos los países europeos eran monarquías, pero se pensaba que era lo moderno y que era lo lógico. Esta idea es una cosa muy, muy arraigada, es lo lógico. Lo lógico es elegir al presidente de la república, es lo lógico. Lógico sí, pero de la razón abstracta, de la razón histórica, parece dudoso, ¿no? Es algo bastante problemático. Pero esto se había condensado precisamente en un antimonarquismo. Era mucho más antimonarquismo que republicanismo. O piensen ustedes, y esto se vio luego, evidentemente la fuerza mayor que influyó en el voto del 12 de abril del 31 y por supuesto luego en las elecciones ya dentro de la República, fue el voto socialista, porque naturalmente sobre todo los sindicatos, sobre todo la UGT, tenía un número muy grande de afiliados y de votantes, mucho mayor que los muy pequeños partidos republicanos. En realidad no existía más que el Partido Radical de Roux, y luego sí, luego se crearon varios ya con la República. Pero en definitiva, la aportación, diríamos, masiva procedía del campo socialista, que no era particularmente republicano, es decir, no era monárquico, pero no tenía un contenido ni un espíritu que reflejara lo que había sido el republicanismo tradicional, histórico. Como ven ustedes, es una situación muy compleja, pero que estaba en ebullición. Es decir, ahora, tranquilamente, al cabo de tantos años, podemos analizarla y podemos tratar de evaluar el peso de los motivos, el peso de las fuerzas en conflicto y pensar que quizá la solución hubiera podido ser distinta. Entonces esto era muy difícil. Había un apasionamiento, había irritación, había ganas de sacudirse lo que había en aquel momento. Esto dominaba, evidentemente, con cambios muy curiosos, porque hubo muchas gentes que votaron hacia la República el día 12 de abril y que unos pocos días después estaban en contra. Hay fluctuaciones de la opinión que también hay que tenerlas en cuenta.
El problema que se plantea, y que es yo creo el más delicado, es otro. Es decir, no hubo cierta ligereza, incluso por parte de los hombres más eminentes, de los hombres que realmente eran capaces de orientar la opinión y que representaban, había en aquel momento en España una fantástica minoría intelectual de la más alta calidad intelectual y moral. Y sin embargo, no sé, quizá faltó previsión. Evidentemente la situación existente no era aceptable, era inconveniente. El gobierno de Primo de Rivera había hecho muchas cosas que no se podían aceptar y que estaban mal. El rey y la monarquía, por tanto, estaba implicado en ello también. Todo esto es cierto, todo esto es verdad. Pero ¿y la segunda parte? ¿En qué manos se iba a poner España? ¿Es que merecían crédito? ¿Es que iban realmente a ser responsables? ¿Se podía confiar? Esto es lo que faltó. Yo recuerdo que un amigo mío que estaba en Puerto Rico, en los últimos tiempos de Batista en Cuba, recibió la visita de un profesor, un colega cubano, que le dijo, esto hay que quitarlo como sea. Y le dijo, mi amigo le dijo, como sea, tengan ustedes cuidado a ver qué va a venir después. No, 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 como sea, eso ya se arreglará. Evidentemente triunfó Fidel Castro y a los pocos meses este profesor estaba en el exilio, donde ha vivido desde entonces ya muerto. Evidentemente el mal humor que quiere quitarse de encima algo puede ser peligroso, porque se puede quitar de encima algo molesto, indebido, inconveniente, y poner algo que sea todavía más molesto y más inconveniente. Y este es el problema que se me ocurre y que evidentemente acusa cierta falta de previsión. Es que se podía prever, piensen ustedes que este movimiento republicano asociado con los socialistas, lo que se llama la conjunción republicano-socialista, que es lo que llevó a cabo la transformación política, no era muy claro. No se sabía muy bien quién se trataba, quién iba a poder ocupar los puestos decisivos. Tenía compromisos. Por ejemplo, hubo el famoso Pacto de San Sebastián. Nadie sabía nada de esto. Nadie sabía qué era el Pacto de San Sebastián. Es decir, había ciertas hipotecas. Ustedes saben que, por ejemplo, Macià proclamó la República Catalana el mismo día 14 de abril, antes de que se proclamara la República en España. Tuvieron que ir rápidamente dos ministros, dos presuntos ministros, porque todavía no lo eran, del gobierno provisional a Barcelona a arreglar las cosas y las medio arreglaron. Pero claro, no fue un síntoma muy esperanzador, ni muy promisor. Y es curioso que el descontento empezó muy pronto, prontísimo. Ustedes piensen, por ejemplo, que Ortega, que había escrito el artículo El error Berenguer, que significaba el apoyo a la posibilidad de la República, que había sido con Marañón y con Pérez de Ayala el fundador de la agrupación al servicio de la República, en la cual figuró la gente de más solvencia y de más calidad intelectual y moral, insisto, de España. Por ejemplo, pienso en Antonio Machado y tantos más. A los muy pocos días estaba dando voces de aviso, de advertencia y de decir que se estaban cometiendo errores, que aquello no era lo que debía ser. A los pocos días, a los muy pocos días. Pueden ustedes leer los artículos que están publicados, naturalmente los artículos escritos desde entonces, y yo creo que a los 8 o 10 días de la proclamación de la República estaba ya advirtiendo los peligros. Y esto lo hizo constantemente durante los primeros meses.
Esto, evidentemente, era muy grave. Unamuno, que había estado combatiendo ardorosamente, de un modo vehemente y excesivo, sin duda ninguna, a Primo de Rivera y al rey, que había vuelto a España después de la dimisión de Primo de Rivera, muy poco después estaba en franco descontento, sumamente preocupado, sumamente inquieto. No olviden ustedes tampoco que, por ejemplo, el 11 de mayo, que era prontísimo, la República se proclama el 14 de abril, antes de un mes se produce este lamentable suceso de la quema de conventos, que se dejó hacer, que no se impidió, se pudo impedir, pero no se impidió, y que por otra parte engendró en una parte grande de la sociedad española una especie de hostilidad implacable, ya contra la República, pasar lo que pasara. Yo creo que fue algo inaceptable y tremendo. Pero si la República hubiera cometido ese único error, la hostilidad contra ella hubiera sido la misma. Eso no, tampoco me engaño. Hay que conocer las cosas y tomarlas como son. Es decir, hubo una actitud de hostilidad irreconciliable. Por otra parte, es evidente que los que dominaron los gobiernos y los que dominaron los puestos principales en los primeros meses tuvieron una actitud bastante frívola también, que fue de hostigar a los que consideraban adversarios, irritarlos, con una serie de medidas que ni eran urgentes ni eran importantes, pero que irritaban, producían irritación. Es curioso cómo por ambas partes se procuró mucho más que hacer algo positivo, algo que pudiera ser útil y conveniente, molestar a los demás. Lo cual es funesto. Porque cuando se irrita a una parte del país, también se irrita a este otro, y la cosa suele acabar mal. Evidentemente había un afán, y esto fue el motor más digno y más noble de la actitud contra la dictadura, se pretendía libertad. Evidentemente, durante la dictadura no había libertad suficiente, ni mucho menos. No solamente no había elecciones, había una censura de prensa, había intervenciones en muchas cosas que no eran violentas, que no eran demasiado violentas, pero que existían. Se intervino en el funcionamiento de muchas instituciones, de la universidad, por ejemplo. Hubo dimisiones de los catedráticos más respetables y más prestigiosos. Todo esto era cierto. Y había un deseo de libertad, y había un deseo de decoro, de limpieza, de rigor. Esta era la parte justificada y la parte noble. Sí, pero bueno, la República adoptó muy pronto, proclamó la Ley de Defensa de la República, que preveía una serie de limitaciones de la libertad y una serie de reducciones de la propia Constitución cuando se aprobó. Había una serie de artículos que podían dejarse en suspenso. Era legal porque lo había aprobado un Parlamento. Ahora, el problema está en si todo lo que hace un Parlamento es aceptable. Es un problema gravísimo, es el problema más grave del cual tengo que hablar en Roma, precisamente. Y por eso no les puedo dar la conferencia el día 23, porque estaré dando una en Roma cuyo título es La vida humana y los límites del poder. Cuestión que me parece absolutamente decisiva y gravísima. Pues bien, esto no es seguro. Por ejemplo, una cosa que se hizo constantemente, hubo también censura. Durante la República hubo una censura de prensa muy dura, en grandes periodos. Se suspendieron periódicos durante meses enteros. Por ejemplo, ABC evidentemente estaba contra la República y hizo una oposición muy grande. Pero bien, ahora consideramos que se puede hacer oposición a todo. No se ha suspendido un solo periódico, ni un día. El ABC y otros periódicos, pero sobre todo ABC estuvo prohibido varias veces, varios meses. Cosa que casi nunca se recuerda, pero que yo recuerdo muy bien. Como ven ustedes, la cosa resulta, si uno la mira en conjunto, y la mira uno
por los dos lados o por los muchos lados que tienen los problemas, evidentemente resulta dudoso. Yo creo que lo más grave de todo fue el predominio del negativismo. Es decir, esa transición, ese cambio de pasar de la monarquía a la república se hace fundamentalmente por motivos negativos, mucho más que positivos. Predominan los negativos. Se hace evidentemente con una voluntad de quitar de en medio lo que existe y de irritar al que no lo acepte plenamente y no se someta a las nuevas disposiciones o a las nuevas vigencias. Esto por una parte. Por otra, evidentemente hubo una falta de previsión. Es que no se podía prever, es que no se podía, no sé, evaluar la situación, qué se podía esperar, qué podía ocurrir, en qué manos se iba a poner el poder y la facultad de decisión. Cuando se convocaron las elecciones para las primeras Cortes de la República, recuerdo que Ortega publicó un artículo diciendo los electores deben rechazar a los candidatos indeseables. Era un aviso. Él fue diputado en las Cortes Constituyentes, diputado por León, y realmente hizo algo admirable en esta época, en este momento. Fue la única intervención política activa que tuvo Ortega. Es decir, el tener un puesto de diputado y estar en el Congreso no le impidió seguir siendo el catedrático de metafísica que había sido y seguía siendo sin más. Cuando yo conocí a Ortega, el año 32, era diputado de la agrupación al servicio de la República y asistía a las Cortes y pronunciaba discursos y tenía mucha importancia y un influjo considerable, pero no faltaba un solo día a su cátedra. Y comentábamos el discurso del método de Descartes, como recordé hace poco, por cierto, con todo rigor. Pero él y los demás, no sé, no hubieran podido prever, no hubieran podido, no sé, hubo un acto en cierto modo de confianza. Evidentemente, en los que llevaban adelante este movimiento había mucha gente muy valiosa, muy digna, muy estimable, en la que pusieron su confianza. Pero es que realmente iban a ser decisivos, iban ellos efectivamente a mandar, o iban a estar dominados por inferiores, rebasados por presiones multitudinarias. Cuando Ortega en las Cortes dijo, fue una frase famosa, hay tres cosas que no se pueden ser en las Cortes, ni payasos, ni tenores, ni jabalíes. Fue una frase famosa propia de su talento literario. Pero hubo las tres cosas. Hubo payasos, hubo tenores y hubo jabalíes. Y hubo otras cosas. Hubo gente admirable también. ¿Comprenden ustedes? Entonces uno piensa, no sé, se produjo pronto, repito, por las gentes mejores. Yo recuerdo, por ejemplo, la actitud que tenía Unamuno de profunda crítica de Azaña, de un gran descontento de Azaña. Cosa que a Azaña le importaba, a Azaña le dolía naturalmente porque, en fin, Unamuno tenía un inmenso prestigio. Yo recuerdo, yo he oído por un azar, oí una conversación que tuvo un diputado del partido de Azaña, muy fiel a él, que hablando con Unamuno, en la única ocasión en que yo he tratado brevemente a Unamuno, hablaba de cómo le dolía a Azaña la crítica, la hostilidad política que tenía Unamuno respecto de él, y Unamuno se justificaba, le parecía que estaba cometiendo errores muy graves y que no podía aceptarlo. Es decir, como ven ustedes, hubo una reacción muy temprana
de la gente de más calidad, de la gente más responsable, que empezó a encontrar errores, empezó a encontrar que las cosas no iban por buen camino. Hay otra frase con la cual terminaba un artículo muy temprano, de los primeros meses. Ortega decía: la república es una cosa, el radicalismo es otra, sino al tiempo. Esta frase quedó ahí. Dio una conferencia muy importante en la cual decía: podemos hacer juntos grandes cosas. Yo la resumiría diciendo: organizar la alegría de la república. Era un programa, ¿no? Es decir, hubo evidentemente visiones clarividentes, avisos, propósitos de rectificación. Se publicó un volumen con el título de Ortega, Rectificación de la República. Esto no faltó, lo hubo, evidentemente, pero cayó bastante en el vacío. Había una especie de inercia mayoritaria que llevaba a otras cosas. Había muchas gentes que tenían mucho poder y mucha influencia, o al revés, debilidad, y que no querían eso que estaba bien, no querían. A Ortega le parecía absurdo que la República fuera agria y triste, es otra frase que también pronunció entonces. Y frente a ello proponía organizar la alegría de la República. Había gentes que querían que fuera agria y triste, sobre todo agria. Y cuando se es agria se acaba siendo triste. Ven ustedes, la cosa era un fenómeno que se produjo porque nos conviene no olvidar algo que hubo un gran entusiasmo. Fíjense que la República, acabo de decirles que duró muy poco, 5 años, apenas nada. Ahora se hace una especie de desorbitación. Hace poco leía una cosa por la arquitectura de la República. ¿Pero qué es eso? No, es que hubo una arquitectura de la República. Los arquitectos que hicieron edificios en los 5 años de la República llevaban 20 años o 30 años haciéndolos durante la monarquía. ¿Qué es eso? Y muchos siguieron haciéndolos después. ¿Qué quiere decir eso? Es que podía haber nada que fuera sustantivo de algo que dura 5 años. Simplemente hubo ciertas medidas, por ejemplo, ya hablaremos de esto. Por ejemplo, en el campo de la educación se hicieron cosas sumamente acertadas y sumamente valiosas. En otros campos se hicieron otras desastrosas también. Pero el problema era, evidentemente, mi objeción es, diríamos, anterior. Es que no se podía haber previsto. Es que no se puede pensar en el día de mañana. ¿Qué se puede estimar? ¿En qué se puede confiar? Esta es la cuestión. Esta es mi preocupación principal retrospectiva, pero que se puede trasladar naturalmente al presente y al futuro. No faltaba más, porque lo que echo de menos en el año 30 o 31, pues evidentemente no estoy muy seguro de que en el año 96 o en el año 2000 se practique. Es que no puede haber una previsión. Es que no puede haber, diríamos, como un repertorio de exigencias, de condiciones que se pueden pedir y que naturalmente pueden ser la condición necesaria para prestar adhesión, para apoyar algo. Esto es lo que yo creo que fue decisivo. Y claro, piensen ustedes en esto, y esto es lo más grave. Y es que, por ejemplo, en una democracia que funciona normalmente, bueno, pues sí, se pueden cometer errores, evidentemente se hacen unas elecciones, se vota a una gente, esta gente a lo mejor no lo hace bien, se puede elegir otros equipos. No pasa nada. No pasa nada demasiado grave porque hay un marco general que es estable. Son cambios dentro de algo que permanece y que permite la rectificación. Pero aquí se trataba de otra cosa.
Se trataba de cambiar la estructura política de España en su integridad. Ahí está la cuestión. Entonces, evidentemente, es que el mal humor o el descontento justificado, insisto, el descontento que había en el año 30, 31 era enormemente justificado. Sobre eso no cabe duda. Pero se trataba de liquidar, en cierto modo, toda una serie de estructuras milenarias y que tenían un funcionamiento. Aristóteles ya decía que no es lo mismo una cosa que dura una semana o un mes que las cosas que duran años y años. Cuando algo dura mucho es por algo. Es porque tiene algún tipo de realidad y tiene algunas virtudes que hacen que dure, ¿no? De eso se trataba. Es decir, lo grave era que significaba una ruptura gravísima. No digo yo que esa ruptura no pudiera ser justificada, pudiera ser necesaria. Pero evidentemente era menester que hubiera garantías de éxito. Era menester ejercer una previsión. Era menester ver, no sé, a qué manos iba a pasar la dirección, la orientación del país. ¿Qué se podía esperar? Hubo un fenómeno también que es muy inquietante. Es un fenómeno que a mí siempre me preocupa porque suele significar una especie de suplantación de la realidad. En las primeras elecciones hechas durante el verano del 31 hubo una enorme mayoría, una aplastante mayoría republicano-socialista. Es decir, todo lo que representaba la política anterior, la política tradicional, quedó reducido a casi nada. Es evidente que un triunfo de los que habían vencido, de los que habían empatado la República, era normal, se podía contar con ello. Pero en aquella proporción no significaba una especie de ocultamiento o de dimisión de los que representaban otra cosa. No hubieran debido tener, diríamos, una presencia, una representación considerable. Es que se había volatilizado lo que existía. Siempre que pasa algo de este tipo, se tiene la impresión de una falsificación, de una violación de la realidad. O piensen ustedes en lo que ha ocurrido, evidentemente, después de la Guerra Mundial. Es evidente, por ejemplo, que parece que no ha habido ni un fascista en Italia, ni un nacionalsocialista en Alemania. Pero bueno, eran la gran mayoría en ambos casos. Es evidente que habían apoyado a los regímenes existentes, incluso en las situaciones atroces, especialmente en Alemania. En Italia no fueron tan graves. Enormemente. Es que no había nada ya luego de eso. Es que no había comunistas en Rusia. La Unión Soviética ha desaparecido, luego están volviendo a aparecer. Bueno, lo cual demuestra que la cosa no era tan clara, ¿no? Pero evidentemente no hay como una especie de ocultamiento, no es una falsificación. Es decir, hay mucha gente que se queda muy contenta cuando desaparece lo que le molesta. Yo me quedo inquieto. Yo preferiría ver que las cosas que estaban siguen estando. En algún puesto, en algún lugar, pero que siguen estando. ¿Comprenden ustedes? Esto es lo que yo creo que ocurrió y está suficientemente cerca, y yo personalmente lo recuerdo con tal detalle que forma parte evidentemente de mi experiencia personal, ¿no? No de mi intervención, que no tenía ningún papel, pero sí de mi visión, digamos, desinteresada, con ese interés desinteresado que Ortega recomendaba siempre, cuando uno no le va ni le viene, pero tiene interés por lo que está pasando. Y esta es la situación. Y entonces uno piensa, y esto es particularmente inquietante, uno piensa las cosas hubieran podido ser mucho mejores, las cosas hubieran podido ir mucho mejor.
Si hubieran podido evitar tantos errores que acabaron siendo puras atrocidades. Yo di un curso hace unos pocos años en que estudiaba cómo detrás de casi todo lo malo que ha pasado en la humanidad ha habido un error intelectual. Y detrás de casi todo lo bueno ha habido un acierto intelectual, que es fácil de descubrir a posteriori. Claro, en el pasado sí es muy fácil. Cuando las cosas están ocurriendo es más difícil. O cuando afectan al futuro. Es más difícil, pero no imposible. No imposible, en modo alguno. Si se ejercita el pensamiento y se extraen las consecuencias. Si uno trata de ver y obra de acuerdo con lo que ha visto, es que se hace bastantes pocas veces. La mayor parte de las veces no se hace. La gente se embarca. Otra frase de Ortega, les puedo recordar, Ortega ha dicho tantas cosas interesantes. Esto fue cuando hizo un viaje a Alemania, el año 34, ya después de implantado el nacionalsocialismo, no quiso tener la menor actividad pública, acompañado a su hijo, que era médico y que iba a trabajar en un hospital, estuvo con Husserl hablando. Me acuerdo que nos decía a los que éramos entonces sus estudiantes, lo malo es que los alemanes se embarcan en una idea como en un transatlántico. Y esto es cierto. Los españoles menos, pero a veces embarcan con ligereza también. Con ligereza, con volubilidad, dispuestos a cambiar poco después, pero se embarcan. Los alemanes evidentemente se embarcan de un modo como en un transatlántico, que los lleva a lo mejor al naufragio, que es lo que ocurrió precisamente, lo que estaba ocurriendo ya desde el año anterior, desde el año 33. Ven ustedes cómo esta vida española, cuya estructura estamos tratando de poner en claro, estamos viendo paso tras paso cómo se ha ido llegando a la situación presente en un momento capital. No estoy hablando más que del momento de la transición entre la monarquía y la república, es decir, del año 31, en definitiva, que es cuando se empiezan a orientar las cosas de una cierta manera. El próximo día, que no será el 23, sino el 19, lo recuerdo, trataremos de ver qué pasó justamente durante los años de la República, que es curioso, por una parte se exagera su entidad, olvidando su brevedad, su efímera duración. Por otra parte se la toma, es curioso, se la toma como algo unitario y algo homogéneo. Cuando estuvo partida en dos partes, dos mitades, por las elecciones de finales del año 33, con una hostilidad profunda dentro de la República, entre dos fracciones de ella, que se denostaron, que se negaron el pan y la sal, que se opusieron de una manera enormemente agria y hasta violenta. No sé, todo esto se olvida, todo esto estamos asistiendo a una constante metódica desfiguración de ese pasado reciente, tan reciente que muchos lo hemos vivido de modo inmediato y directo. No sé, trataremos de recordar algunas cosas, de precisar algunas cosas, de ir precisando los pasos recientes por los cuales hemos llegado a la fecha en que vivimos, hasta el día 19.